Buenas tardes, comunidad VM. ¿Cómo están? Hoy en U-Sessions desde casa tenemos como invitada a la única mujer mexicana, junto con María del Rosario Espinosa, que ha conseguido ser campeona del mundo de Taekwondo. Ella es orgullosamente clase 2018 del Salón de la Fama VM y para mí es un gusto recibir el día de hoy a Edna Díaz. ¿Cómo estás, Edna? Hola, hola a todos. Muy bien, muchas gracias y muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes, con la comunidad Lince y con toda la gente que nos pueda ver. Y bueno, contigo, Ernesto, muchas gracias por la invitación. No, pues mira, ahora sí que esto que llevamos viviendo desde hace algunos meses nos ha permitido pues acercarnos a ustedes, ¿no? A nuestros atletas de alto rendimiento para que nuestra comunidad los conozca y bueno, pues esa es la intención de estas sesiones. Primero que nada, cuéntame cómo, pues ahora sí que cómo has vivido esta contingencia, qué reflexiones te ha dejado, sé por ahí este, en diferentes medios que estás muy activa. Cuéntanos un poquito. Pues mira, una situación difícil para todos. La verdad es un fenómeno que ha puesto a prueba muchas de nuestras capacidades y nos ha puesto, como dices, a pensar y a reflexionar muchas cosas. Pero bien, o sea, la he pasado bien la mayor parte del tiempo que puedo en casa, intentando pues aislamiento social que han recomendado las autoridades de salud expertas en el tema, y muy bien comparado con mucha gente que de verdad la está pasando mal. Entonces, creo que muchos somos afortunados de tener un techo, de tener comida segura, de tener pues ciertas facilidades que tenemos para poder sobrellevar estas circunstancias tan difíciles. Y entonces, derivado de eso, también pues ha surgido mucho más en mí este sentimiento de querer poner mi granito de arena y poder ayudar en la medida de mis posibilidades y de las posibilidades de la gente que se ha unido a esta causa, pues ayudar a la gente que de verdad está en muy malas condiciones. Entonces hemos salido 1 o 2 veces a la semana, más o menos, a repartir alimentos y algunas cosas que la gente necesita en lugares donde, pues ya sabes, la gente vive día a día, está muy carente de muchas cosas y bajo estas circunstancias, bueno, pues se han visto en la necesidad de pedir ese apoyo y lo hemos estado haciendo. Afortunadamente, mucha gente se ha unido y bueno, esto va creciendo. Sabes que al principio pensábamos que iba a ser como más corto este tiempo de la cuarentena y todo esto que estamos viviendo y se ha alargado, alargado, alargado y según las pues, opiniones de expertos va para largo. Entonces, creo que lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir invitando a la gente que si está en sus manos ayudar a alguien, lo haga, porque si bien es cierto que son momentos difíciles, también es una oportunidad de poder sacar lo mejor de nosotros y creo que eso es una forma de hacerlo. Por supuesto, pues maravilloso eso que nos cuentas, Edna. Y estas zonas a donde estás yendo son obviamente en el estado de Michoacán, ¿cierto? Sí, yo soy Ok. originaria de acá y en estos momentos estoy viviendo acá en Michoacán, en Morelia, y estos lugares son ciudades o comunidades que están en este estado, pero bueno, se pueden, en todos lados hay necesidades, en todo el país. Es una situación que se puede hacer, replicar de manera muy efectiva en estos tiempos. Claro, y esa vocación de servicio que, bueno, ya si quieres más adelante nos platicas bien qué has estado haciendo los últimos años y esto. Pero bueno, pues sí, ahora sí que nos agarró a todos desprevenidos, ¿verdad? Esta contingencia. Y bueno, pues ya entrando a la primer pregunta formal, Edna, Ajá. eh, a ver, platícame por qué taekwondo, cómo fue pues, que llegaste a ese deporte, ¿no? Siempre como que esa historia del primer acercamiento con el deporte siempre es interesante. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, yo provengo de una familia donde siempre se hizo mucho deporte. Entonces, yo de chiquita
Siempre creo que pasé por todos los deportes. Empecé en gimnasia, natación, baloncesto, eh, todos. O sea, nuestras tardes, somos 4 hermanos, ¿no? Nuestras tardes siempre eran que mi papá o mi papá y mi mamá nos llevaban en la mañana a la escuela, en las tardes a entrenar, lo que nos tocara. Entonces, como que estábamos muy acostumbrados a ese tema y resultó un día que el taekwondo todavía no estaba tan de moda, digamos, todavía no era tan conocido, pero llegó una escuela a Uruapan, de donde soy originaria, Uruapan, Michoacán, y mi hermano mayor, pues cuenta a mi mamá que era muy inquieto, entonces necesitaba algo más donde él pudiera canalizar toda esa energía y entonces lo mete a la escuela de taekwondo. Y yo empiezo a ver que mi hermano iba a la escuela de taekwondo, pero pues como un poco de lejos, ¿no? Entonces un día dije, pues yo quiero hacer lo que él hace también, a mí me gustaría. Y entonces un poco el sentimiento que se refleja en una sociedad conservadora, machista, y entonces decían, no, eso no es un deporte para niñas. Tú puedes hacer gimnasia, puedes hacer ballet, puedes hacer cualquier otra cosa, pero taekwondo, no, eso es para niños. Entonces yo dije, desde ahí fue como mis primeras reflexiones al respecto en ese tema. Y yo decía, pero yo quiero. Entonces un día una prima que venía de Estados Unidos, ella vivía allá y venía en verano a pasar las vacaciones y dijo, voy a ir ahí. Su mamá la llevó y le dije, yo voy contigo. Y fui con ella. Y dije, esta es la escuela a la que viene mi hermano, porque pues, yo lo he acompañado algunas veces y he visto cómo entrena. Y entonces me dice el profesor Jesús Álvarez si yo quería entrar con mi prima. Entonces le dije, sí, era como mi oportunidad de oro, yo quiero entrar. Entonces hice mi primera clase y al día siguiente pues fui con mis papás y les dije, ya estoy en clases y ahora necesito que me inscriban oficialmente. Entonces, para mi mamá le costó un poquito de trabajo al principio. Mi papá sí me dijo totalmente que él me apoyaba y que me iba a inscribir. Entonces, así empezó, un poco por mi hermano y después me colé con esta prima, pero era una cosa que yo sentía que tenía que hacer y al final, pues resultó. Pero era simplemente como para, pues, hacer deporte. ¿Nunca te imaginaste que fueras a dedicarte a eso gran parte de tu vida? En un primer momento, no. O sea, yo hacía taekwondo como iba a entrenar natación, ¿no? O como hacía cualquier otro deporte. Era muy competitiva, eso sí, y lo disfrutaba mucho, pero nunca me imaginé en ese primer momento a mis 11 años que eso iba a ser, que iba a ser un atleta de alto rendimiento. Todavía no lo tenía tan claro. Claro. Y me imagino que a raíz de ahí, pues, empezaste a competir, en fin, te empezaron a echar el ojo, o cómo fue esta parte. ¿Cuándo te diste cuenta tú misma de que, caray, pues creo que va por aquí? Más o menos, sí. Pues fíjate que desde las primeras competencias, de esas que inicias desde el municipio y luego el estado, inicié en una asociación donde yo creo que todos iniciaron, que es Moducuan, y hacían nacionales también ahí. Entonces, desde esas primeras competencias me fue muy bien. Yo creo que el podium es adictivo, así que tú ves la medalla y dices, yo quiero más, y quiero más, y quiero más. Entonces, fui ganando, me ayudaba bastante este tipo de, que ahora lo ven mucho más, antes quizá no tanto, todo el mundo podíamos hacer el deporte, pero cuando vas viendo algunas características físicas, entonces, pues yo era como muy alta para el peso en el que estaba, tenía las piernas largas, ¿sabes? Este tipo de detallitos que al principio yo no lo veía y después dije, esto me ayuda. Y entonces fui ganando, y después yo regresaba al dojo, a la escuela de taekwondo, y ya no era suficiente entrenar como con las niñas de mi edad, y entonces ya yo necesitaba entrenar con los niños o con más grandes, y entrenar con personas mayores de tu edad, pues siempre también es un reto, pero te ayuda.
Y entonces así surgió. Y yo seguí compitiendo. Incluso seguí haciendo otros deportes, pero incluso hubo un año en el que hice Olimpiada Nacional y fui preseleccionada nacional en baloncesto. Íbamos en Michoacán. Y llego a Morelia después de ese evento y tengo que irme a San Luis Potosí, que era la Olimpiada de Taekwondo, y ese año gano oro en Taekwondo. Entonces fue como que ya el límite de poder hacer todos los deportes y tener que decidirme por uno. Y la verdad es que me encantaban los demás deportes, pero siempre ya fui poniendo en mi mente la idea de querer hacer un deporte más o menos más individual, que dependiera más de mí. Entonces ahí fue cuando ya decido por completo Taekwondo, como con el antecedente juvenil que traía de que me había ido bastante bien. Y bueno, ahí inicia ya, digamos, mi carrera como más profesional, que salgo yo de mi estado de Michoacán y me tengo que ir a Ciudad de México a concentrarme, y allá pues, no sé, 15 años más o menos estuve viviendo allá. Okay. Mientras estuve en el equipo nacional, 2 años en juvenil y ya todos los demás años en el equipo mayor. Ok, y ahí ya empezaste a competir, representando a México, pues, ¿no? Ahí ya, por ahí en el 2002, fue mi primer competencia en otro país. Primero fue juveniles, fue un abierto en Canadá, y mi primer competencia y gano oro, entonces eso fue una gran motivación para mí. Era como ver, ¿sabes? Todo este tema de estoy en otro lugar, veo otras caras, otros países, otros uniformes, otras formas de ser, de relacionarse. Me fue bien ahí, entonces eso fue como el motor que a mí me llevó a querer seguir haciendo más. Y siempre, Ernesto, les comparto siempre, yo no sé exactamente de dónde surgió, pero competir en estos niveles alimentó este sentimiento de orgullo por mi país, evidentemente. Por eso yo siempre creo que es muy importante desde niños inculcar eso, o sea, el tema del civismo, del lábaro patrio, todo esto. Yo recuerdo mucho que lo traía como, ¿sabes? O sea, mi sueño ya para ese entonces siempre fue ver la bandera de mi país en lo más alto y cantar el himno nacional. Entonces eso siempre yo lo llevaba y fue lo que me inspiró a muchas de las competencias, si no es que todas, a lograrlo. Pero ahí surgió más o menos, yo creo que yo tenía 17 años, por ahí, algo así. Ok. Oye, ¿y qué generación de taekwondoines, o sea, con quién te tocó estar concentrada acá en Ciudad de México? Pues me tocó variado, no fui como un sándwich ahí que entre la vieja escuela y las nuevas generaciones. O sea, para ese momento, cuando yo llego al equipo nacional en el 2004, el de adultos, por ejemplo, todavía estaba Víctor Estrada, los hermanos Salazar, Carmen Morales, Marlene Ramírez, como todo ese equipo que venía de los 90s, ya representando a México con un gran nivel, y me toca verlos o ver su proceso para Atenas 2004. Entonces, ahí pues yo era como de las chiquitas, las novatas, me toca ver todo eso, pero también los que van llegando. Y entonces, después convivo cuando ellos se retiran, con María, que fuimos bastantes años compañeras, con Idulio Islas, con Eric Osornio, con Salvador Pérez, con todas esta siguiente generación. E incluso un poco antes de retirarme, pues, Damián Villa, los hermanos Villa, ¿quién más? César, como los que están ahora, me tocaron ya en mi recta final. Pero tuve como un poco de todos, entonces no fui como de una sola generación, sino me tocó ver pasar a algunas, y me toca la transición, precisamente esto de la tecnología que se empieza a implementar en el deporte.
que fue bastante difícil acoplarse, pero bueno, es parte del... Con los petos electrónicos, ¿es cierto? Sí, cuando todavía los introducen y tienen todas las fallas del mundo que te puedas imaginar y luego los van perfeccionando. Y ahora, bueno, ya son una maravilla, pero... Y va cambiando el estilo también, ¿no? El estilo que uno aprendió como de niño, de joven, y ahora es totalmente distinto. Sí, esos cambios de personas y de reglamento y de peto y de todo, eso me tocó a mí. Claro. Y en medio de todo este proceso de con la vieja guardia y también conocer a los nuevos, pues llega ese año del 2005, ¿no? Que fue el Campeonato Mundial en Madrid. Sí, yo Cuéntame un poquito de ese Campeonato Mundial, Ed. había tenido la experiencia de haber asistido en 2002 al campeonato juvenil en la isla de Creta, Grecia. Entonces ahí más o menos me fue, pero era mi cambio ya en el siguiente año a adultos. Entonces en el 2003 fui a un lugar que se llama Garmisch-Partenkirchen, algo así, en Alemania, que es un campeonato del mundo, y entonces ahí es donde me doy cuenta como la magnitud de un campeonato del mundo. Y empiezo pues a conocer ese mundo, ese nivel, y el 2004, que fue Atenas, todas estas cosas, fue un momento un poco difícil para mí porque empiezan algunos señales de lesiones. Una lesión antigua en el hombro que yo tenía desde que jugaba baloncesto más chica. Y entonces ahí fue como un punto de quiebre y dije, bueno, si voy a seguir en esto es porque voy a hacer algo. Si no, no tiene caso que esté perdiendo el tiempo. Era como muy dura, ¿no? En ese sentido conmigo misma y decía, es así, me voy a dar una última oportunidad en un evento muy importante para saber si de verdad esto es lo que tengo yo que hacer o no, o yo sigo en otras cosas. En el 2004 empiezo a estudiar la universidad en México. Y entonces ahí digo, si no soy para esto, me dedico al tema académico y ya está. Entonces en el 2005 vi en el Campeonato del Mundo en España y éramos, si mal no recuerdo, tres novatas o las tres chiquitas del equipo, que en ese entonces ya iba María de Rosario Espinosa, Alejandra Gal y yo. Entonces, pues éramos como jóvenes, como con mucha perspectiva, o sea, que la gente decía, ellas van a ser muy buenas después o van a ser el cambio de generación. Pero la verdad es que no había una expectativa real de resultado para nosotras. O sea, simplemente éramos unas jóvenes promesas, como dicen, exacto. Entonces se llega al campeonato, pero pues yo traía otra idea, ¿no? A lo que me decían. Entonces me encuentro con un entrenador que para mí, pues, dado mi experiencia en eso, pues es de los mejores del mundo. Y entonces tuve la fortuna de compartir con él y se llama Ireno Fargas. Entonces lo encuentro y era una situación un poquito compleja que quizá algún día voy a hablar de eso en algún otro, en algún otro momento. Sí, porque era una situación difícil en donde pues había ciertos favoritismos, como suele pasar en un equipo, y había lucha de poder y había cosas difíciles. Entonces él llega como a refrescar el tema del equipo y a decir, no, pues todos son iguales y nos va a tratar iguales. Tuve la fortuna de que él me escuchara y era una persona que confiaba mucho, tan confiaba mucho en él que te daba la confianza a ti, o sea, confiaba en ti ciegamente y te dejaba hacer y hacer. Entonces llega a ese campeonato del mundo, aparte era su casa, pues él es español. Y había mucha gente de México y mucha gente de España apoyando a los mexicanos en gradas, ¿no? Entonces llega el día, normalmente son unos 5 días de competencia en un campeonato del mundo, 5 o 6. Y
porque son muchos países los que participan. Y entonces yo iba el primer día, entonces dije, bueno, ya está, me desocupo rápido para bien o para mal, voy primero, ya saben, los nervios y todas esas cosas, pero bastante bien controlados. Y entonces fuimos paso por paso. Ese día me dijo, haz cada combate como si fuera uno más, y fuimos paso a paso. Hice 5 combates en total y claro, los más críticos o los más intensos, semifinal y final, que fue semifinal contra Tailandia y la final contra China Taipei, que era, no era, sigue siendo pues un país Potencia. potencia en este deporte. Entonces fue muy difícil, pero también fue un momento que lo disfruté mucho, no solo cuando gané, sino como todo el proceso, de tener a alguien atrás de mí que confiara, el cuerpo médico, independientemente de todo lo que estaba sucediendo. Y se dio, el resultado se dio. Y yo siempre que tengo la oportunidad de platicar con jóvenes o con algunas otras personas, les cuento la anécdota, ya me dirás tú si tenemos tiempo, Claro que que sí. sucedió en este campeonato, que para mí es muy, como que define mucho lo que uno puede llegar a hacer sin tener que, ¿cómo te explico? Sin tener que ir en contra de los demás, pero creyendo siempre en lo que uno puede hacer. Mira, la vamos a dejar para el final, si te parece bien esa anécdota, porque bueno, al final queremos, bueno, quiero pedirte que cierres con un mensaje y yo creo que esa anécdota puede servir para todos los chicos de la comunidad que nos están escuchando, si te parece bien. Sí, sí. Oye, y bueno, ahí escuchaste tu himno, campeona del mundo. ¿Te cambió la vida esa medalla? Sí, sí. Yo en ese momento no, quizá no dimensioné todo lo que significaba para la comunidad del taekwondo, para la comunidad deportiva, para el país. Entonces, yo recuerdo que competí el primer día y el siguiente día, no, esa noche no dormí, o sea, porque acá en México era de día y allá era de noche, entonces llamadas, llamadas, llamadas. En ese momento no pude hablar con mi familia porque yo estaba hablando pues haciendo entrevistas y cosas. Esa misma noche cuando poco antes de la premiación, recibí la llamada del presidente de México. Claro que cambió para mí, para mi familia en ese momento. Fue como la diferencia abismal, ¿no? De todo lo que yo venía. Y la verdad es que fue muy lindo hasta cierto punto, pero a veces también era bastante desgastante porque yo quería seguir enfocada en lo mío y de repente pues ya no podía, y cuando no tienes a alguien que te apoye en esas cosas, ahora creo que puede que sí haya más de ese tema que los chicos, los deportistas tienen alguna persona que les ayude con eso. Pero en ese momento no era así, entonces sí fue bastante difícil. Al día siguiente que gano, me lleva a una televisora muy famosa, mexicana. Estábamos en Madrid y me dijo, queremos hacer un reportaje, pidieron los permisos que se requería, pues vamos. Fuimos a Barcelona y ahí conocí a Rafa Márquez porque él estaba jugando ahí. Entonces era una cosa de que ya había cambiado todo el tema. Y pues cuando llego a México, pues ya un poco me doy cuenta de que fueron 5 o 7 días después, ya me doy cuenta de todo lo que había pasado acá cuando eso sucedió. Cuando llego a mi ciudad natal, que no es una ciudad, no es tan chiquitita, pero 500,000 habitantes, y entonces fue como una bomba ahí, ¿no? Mi barrio, que es un barrio también como muy famoso ahí, pues toda la gente era fiesta, color y no sé, alegría. Y Claro. entonces, te digo, todo eso fue muy lindo, pero después, claro, había una responsabilidad mayor cuando regreso a mi habitual vida, ¿no? Lo que hacía en ese momento de los entrenamientos y demás competencias. Claro, además, pues no cualquiera, digo, en la introducción
dije que solo tú y María, ¿no? Han sido campeonas mundiales de taekwondo. Eso es cierto, ¿verdad? Mujeres sí, y dos hombres, el profesor Oscar Mendiola y Uriel Víctor, un chico de Jalisco. Somos Ya. 4 medallas. Claro, pero mujeres nada más ustedes dos. Oye, y bueno, todo el tema de Juegos Olímpicos, cuéntame un poquito, pues, cómo fue ese proceso, ¿llegaste a ir, no llegaste a ir? Cuéntame un poquito de ese proceso a Juegos Olímpicos. Okay. Después del Campeonato del Mundo, que fue en 2005, como que mi ciclo natural, digamos, pues era para llegar a Beijing en 2008. Y después dije, pues la edad me daba todavía para Londres 2012. Quizá para Río ya no lo tenía presupuestado, ya no lo tenía pensado, pero por los ciclos olímpicos sí. Y entonces, después del Campeonato del Mundo, empiezan a suceder cosas extrañas que te decía en un principio de lesiones, situaciones difíciles que empezaron a suceder. Y entonces, curiosamente, sucedió los primeros casos como más graves de mi rodilla, que fue ruptura del ligamento cruzado anterior. Un año antes, como en los clasificatorios, un año antes de los Juegos Olímpicos, en los clasificatorios para ello, que fue en 2007, más o menos. De hecho, recuerdo haber ido a un clasificatorio lesionada ya y haber competido así y haberme lastimado más, evidentemente, pero empezaron a ser ya momentos complicados. Complejos. Se repite la historia, ¿no? Tengo en mi haber 4 cirugías en mi rodilla derecha, 1 en mi rodilla izquierda, 2 en el hombro. Pues todo eso fue mermando evidentemente y era en momentos claves donde habían pasado ese tipo de cosas. Y la verdad, entre la inexperiencia de querer regresar rápido, porque pues era lo que yo hacía en la vida, competir, entonces yo quería regresar lo más rápido posible, y un poco tampoco la poca ayuda de las personas que estaban en ese momento, que pues evidentemente también te exigían resultados y regresar a entrenar con el equipo lo más pronto posible. Por eso yo siempre que alguien, también me encuentro con algún atleta que sufre una lesión importante, es tómate tu tiempo, haz lo que tengas que hacer para estar bien, deja de apresurarte para poder regresar porque puedes perder más, y haz lo que tú tengas que hacer, aunque nadie se va a preocupar más por ti que tú mismo. Claro. Entonces, fue como que recaída tras recaída. Primero fue ruptura del ligamento y luego fue ruptura del injerto y ruptura del injerto y ruptura del injerto. Entonces, ya era una situación como insostenible. Y eso, o sea, pasó durante todos esos años. Yo más o menos hice los procesos para los Juegos Olímpicos, pero no se podían concluir. El último, en ese para China, por ejemplo, fui porque ya estaba considerada para ir, fui, pero evidentemente no podía competir así. Y para Londres, no pude clasificar, o sea, no pude ir al clasificatorio, y entonces hice una pelea que ya fue más por mis ganas de querer competir que por otra cosa, contra María precisamente, que también fue como un clasificatorio interno, pero era un peso, María es como 2 pesos más que yo, era un peso más, era su peso. Entonces yo estaba ahí de colada queriendo competir. Entonces tuve que tomar agua para dar el peso que me pedían y no, fue todo un show. Al final peleamos en el Juan de la Barrera. Y María es la que fue a Londres 2012, que se proclama también medallista ahí. Y yo fui como, pues, para ayudar, ¿no? En lo que podía, como suplente, como parte del equipo, que se ayudar a los que iban a competir. Entonces, me tocó vivir los Juegos Olímpicos de cerca, pero, pues, desafortunadamente,
no como hubiera querido, que era dentro del tatami. Claro, claro. Oye, y bueno, ¿en qué año te retiras? Mm, que ya definitivamente nada en 2013. En 2013. 2002, después de los tres, fue como Ujú. ya está. Ok, ok. Oye, y digo, a lo mejor es un poco obvia la pregunta, pero ¿cumpliste tu sueño como deportista? Fíjate que desde que la vi, o sea, desde que he estado Ujú. pensando en eso, siempre he pensado que sí. Claro, siempre todos queremos más, ¿no? Y en este caso, la medalla olímpica, más por las posibilidades que había de obtenerla, pues era una cosa que durante muchos años, en estos años de lesiones y hospitales y cirugías, siempre me rondó por mi cabeza, porque yo sabía que podía, después de lo que había visto y me había sentido. Pero ahorita en este momento te puedo decir que dado las circunstancias en las que hice toda mi carrera deportiva, sí cumplí mi sueño y rompí una forma de pensar en aquel momento, incluso para mí misma, de que, de que las cosas como ese tipo de cosas eran imposibles, ¿no? Todavía en ese momento, porque la primera medalla mundial para México en ese deporte fue en el 1979 por un hombre. Entonces habían pasado 26 años y nadie más lo había logrado. Entonces, como yo no quería hacer la estadística de nadie más, y para mí eso fue como muy importante, ser la primera mujer, después lo hizo Mari, después lo hizo Uriel, y, y yo espero que lo sigan haciendo porque este, pues para México como una potencia en este deporte siempre va a ser muy importante que tengan esas medallas mundiales. Pero yo creo que sí lo cumplí, que me hubiese gustado más, yo creo que como a todos sí, pero también que estoy satisfecha por haber logrado lo que logré y después enfocarme en otras cosas, también estoy como tranquila con eso porque, ¿sabes? Es como si algo no, como si tú das todo y ya al final que tenga que ser lo que tenga que ser, pero no te quedas con nada, hay cosas que no están en tus manos y lo que estuvo en mis manos lo hice y sucedió lo que tenía que suceder. No, y estoy seguro que, digo, además del logro que conseguiste como campeona del mundo, pues el deporte te dejó muchísimas otras cosas, ¿no? Como lecciones, lecciones de vida, valores, en fin. Ya más adelante va la pregunta específica, pero esto que deja el deporte, pues es increíble, porque pues parece, ¿no? Aunque incluso pues hay cientos de deportistas de alto rendimiento que a lo mejor nunca ganan una medalla internacional, pero que toda su vida se dedicaron a eso y sin embargo pues les deja todo lo que les deja, ¿no? Es que creces con eso, ¿no? O sea, Claro, para poder ser un atleta de alto rendimiento tienes que cumplir con ciertas cosas que no toda la gente está dispuesta a hacer. así Entonces, es. empezar, tener la voluntad de hacerlo, llegue o no llegue el resultado, eso ya es un gran logro y que seguro te impacta el resto de tu vida y para todas las actividades que hagas. Claro. Oye, Edna, y dime, por ejemplo, en base a lo que lograste en tu carrera, eh, ¿tú qué porcentaje crees que un deportista de alto rendimiento exitoso, como fue tu caso, deba tener de talento y qué porcentaje de trabajo? Y entiéndase por trabajo, pues eso que acabas de decir, disciplina, o sea, si pusieras en una balanza, ¿qué porcentaje le darías a cada cosa? Eso es difícil. Yo, como, como me gusta la asimetría, yo le pondría 50 y 50, pero les puedo decir que en toda mi vida deportiva vi mucha gente con un talento increíble que parecían como
de otro mundo y no llegaron a conseguir lo que tal vez se proyectaba para ellos por esta falta de compromiso, de disciplina, de responsabilidad. Y también vi mucha gente, incluso algunos de los actuales deportistas, que quizá el talento no les favoreció tanto, pero son bastante tercos y constantes y aferrados a eso que quieren. Y bueno, ahí están los resultados. Entonces, no siempre talento son medallas y no porque no lo tengas, no porque no tengas ese talento, no puedas acceder a otras cosas. Entonces yo pensaría que 50-50 e incluso inclinándome un poquito más al tema del esfuerzo, de la disciplina y de la dedicación a algo. De acuerdo, de acuerdo. Oye, Edna, y en tu carrera deportiva, ¿qué personas fueron importantes para ti? ¿Quiénes te apoyaron? ¿Quiénes te acompañaron? Mi familia, definitivamente. Yo creo que es la historia de todos. Esta respuesta la vas a escuchar seguramente en todas las personas, la familia. Cuando hay victorias y cuando hay derrotas, pues ellos siempre están. Y cuando tú vas iniciando tu carrera deportiva, que quizá los programas, no que quizá, que los programas de gobierno o los programas de federaciones o de las escuelas no son suficientes para poder guiarte hacia este camino que tú quieres, pues los papás terminan siendo los patrocinadores personales todo eso siempre. Papás y gente que está como creyendo en ti. Pero principalmente en mi caso, mis papás y mis hermanos siempre han sido mi mayor soporte, mi mayor apoyo, la gente que me acompañó durante todo este tiempo. En los momentos difíciles también hay que decir que de repente cuando ganas y ganas y ganas, pues también tienes muchos amigos y gente que te rodea. Y ya cuando vienen las crisis y los momentos difíciles, pues se quedan los que realmente importan y esos siempre van a ser la familia. Claro, claro, por supuesto. Y tienes razón, ¿eh? Siempre me contestan esa misma respuesta. Oye, y bueno, hablando un poquito de compaginar la vida de un atleta de alto rendimiento con la vida de un estudiante, ¿no? Estuviste, ya nos contaste que estuviste en Campus San Rafael, estudiando psicología, a la par que entrenabas, y después hiciste la maestría en gestión de administraciones, gestión de entidades deportivas, ¿no? En Campus Tlalpan. Cuéntame un poquito cómo fue para ti compaginar esa doble vida. Sobre todo en la licenciatura, que era cuando más mi carrera deportiva era más intensa. Fue difícil al principio porque la gente de repente no entendía de las dos partes. Me encontraba con algunos profesores que pues quizá esa no era su prioridad y ellos querían que tú te dedicaras a lo que te tenías que dedicar, que era la escuela. Y del otro lado también, incluso hubo un momento en el que formados todos, el equipo nacional, 8 hombres, 8 mujeres, yo creo que de todos éramos 2 o 3 los que estudiábamos en ese momento nada más. No había más. Y entonces a nosotros, delante de los demás, casi que nos dijeron que teníamos que decidir. O nos íbamos a la escuela a seguir estudiando, o nos dedicamos ya, como todos los demás, a únicamente entrenar. Pero en realidad es que no descuidábamos una cosa por otra, simplemente era organizarte bien, entrenamos 3 veces al día y yo iba a la escuela ya, la última etapa de la licenciatura en esta modalidad ejecutiva, entonces iba de 7 a 10 de la noche. O sea, yo hacía bolas yo sola, pero yo tenía que cumplir con todo lo demás. Entonces, ese fue un punto en el que yo llegué a pensar que quizá ya no iba a poder continuar estudiando por este ultimátum que nos pusieron en ese momento, pero siempre fue importante el tema educativo, es algo que me inculcaron desde niña y yo no quería dejar. Y afortunadamente empiezan también a surgir en VM estos programas que nos empiezan a ayudar muchísimo
Y la verdad es que yo creo que todos los que pasamos por eso estamos sumamente agradecidos, porque gracias a eso pudimos concluir en un primer paso una licenciatura, y los que decidimos seguir estudiando, pues una maestría. Y yo te puedo decir, les puedo decir que en la licenciatura, que era de 4 años, yo tardé 7 años en hacerla, porque tenía menos materias, porque siempre llevaba una carga como la mínima para que me diera tiempo para las dos cosas, pero siempre estuve muy clara que no quería dejarlo, aunque me tardara más, no quería dejar de estudiar. Y bueno, afortunadamente con el apoyo de mucha gente, de personas que ya nos pusieron casi que de planta para que nos apoyaran a hacer el trato con los profesores y a planear nuestros exámenes y nuestros trabajos. Gracias a eso se pudo lograr, y yo creo que pues UVM en todo este tema ha sido de las pioneras en poder ofrecernos este tipo de facilidades, pues para seguir desarrollándonos, porque el deporte para todos tiene un ciclo, y el tema académico ese siempre va a perdurar y lo podemos seguir desarrollando siempre. Entonces, muy agradecida, muy feliz de haberlo logrado, y sí, muy difícil también, pero todavía más satisfacción. No, pues qué bueno lo que nos dices, Edna, y sobre todo que, bueno, a lo mejor a ti te tocó, pues todavía ser parte de esas generaciones donde, pues, algunos profesores no entendían, ¿no? Pues que se podía llevar las dos cosas, se podían llevar, tanto el deporte pues como el estudio, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahorita, claro, ahorita ya hay todo un sistema, ¿no? Hay toda una plataforma sistematizada de apoyo a todos los atletas que quieran estudiar, ¿no? Exacto, sí, ahora, ¿ves cómo te digo que me toca como todo de cuando nada y se va construyendo? Pero también estoy contenta de poder haber sido parte de eso, ¿no? Y vi a muchos también que se quedaron en el camino, que no terminaron de estudiar, pero cada vez se puede más, y yo creo que eso ya debería ser obligatorio. Si quieres ser deportista de alto rendimiento, tienes que estudiar también. Claro, pues sí, digo, ahora sí que he tenido la fortuna que me han invitado un par de veces ahí a la Cámara de Diputados a hablar pues de los programas que hacemos en VM para atletas de alto rendimiento. Y pues sí, como dices, debería de ser casi casi un requisito, ¿no? Estar estudiando. Sobre todo si muchos de los deportistas quieren dedicarse al tema eh, legislativo o administrativo, debería Claro, ser una obligación estudiar desde antes. claro. Oye, Edna, y bueno, y un poco, pues también la VM en el 2018 te hace parte de su Salón de la Fama. Sí. Es un reconocimiento, pues muy especial, ¿no? Que le damos a todos aquellos, pues, atletas, estudiantes que han tenido, pues, logros sobresalientes, ¿no? Como una medalla en Campeonato del Mundo o una medalla olímpica. Y para ti, qué significó que tu universidad te reconociera de esa forma? Muy importante, y más en el lugar donde se hizo. Fíjate que terminaba la siguiente, o más bien la anterior intervención con lo de la licenciatura, y después me fui a estudiar la maestría a Tlalpan, Ujú. pero fue como un poco más impersonal. Y después de terminar la maestría en Madrid, que fue fabuloso, pero en los otros campus pues éramos como un estudiante más. Cuando estudié la licenciatura en el campus San Rafael, éramos como los hijos del campus San Rafael, o sea, ¿sabes? Y aparte que es una escuela chiquita, pero toda la gente nos trataba increíble, entonces para mí ese lugar siempre fue muy especial. Y entonces recibir o entrar en este selecto grupo del Salón de la Fama y hacerlo en ese lugar con las personas que, haz de cuenta que es que tú tienes tu familia y después tienes otras pequeñas familias en el tema deportivo, y a mí me tocó tener otra pequeña en el tema académico. Entonces regresar a ese lugar, ver personas, caras conocidas, y que aparte te hagan ese reconocimiento, fue pues, ya se imaginarán, o sea, fue lo máximo.
Y ese campus, pues para mí es el referente, ¿no? Yo creo que por ahí hemos pasado todos de alguna u otra manera. Entonces, hacerlo ahí y hacer el reconocimiento y aparte saber que otros también fueron reconocidos un año antes y los que van a venir, o sea, sabes, como pertenecer a este grupo que no solamente yo creo son medallas o son trofeos o títulos, sino que es un grupo donde puedes contar tantas historias de esfuerzo, de superación, de creértela, de inspiraciones. O sea, la verdad me siento muy halagada por haber sido parte de. Sí, digo, parte, justamente como mencionas, parte de la creación de este Salón de la Fama es eso, que ustedes puedan inspirar a sus compañeros, a todos los jóvenes que a lo mejor sí los conocen, a lo mejor otros no los conocen, pero ya cuando saben sus historias, pues que se puedan inspirar, que sepan que todo es posible, ¿no? ¿Cómo? Pues con con lo que dijiste hace rato, con trabajo, con esfuerzo y con pues el talento que tengas para eso, ¿no? Entonces, no, para nosotros es un honor que seas parte de y bueno, ya te estaremos invitando. No sabemos todavía cómo va a ser. Este año la universidad cumple 60 años. Entonces, estamos pensando, o la idea, el proyecto era hacer un evento del Salón de la Fama, pues conmemorativo de estos 60 años, a ver la contingencia que nos permite realizar. Pero bueno, de cualquier forma, te estaremos invitando a este evento. A lo mejor es virtual, no lo sabemos, ¿verdad? Pero te, te- te estaremos invitando, Edna. Oye, y bueno, ya entramos como a la última parte de la entrevista. Dime dos atletas que admires, uno mexicano y uno extranjero o extranjera. Uy, eso es difícil también porque solo decir uno es, es complicado, pero bueno, voy a empezar por el extranjero. Yo creo que también mucha gente, mira, como te digo que viví en un hogar donde todo era deporte, entonces nos sentábamos a ver los finales de la NBA desde que pues yo era niñita, ¿no? Ujú. Entonces Michael Jordan pues siempre fue como el referente de muchas personas y también el mío. O sea, Claro. él y actuales, pues Usain Bolt es alguien que también me inspiró mucho en su momento, bueno, en el Ujú. momento que yo estaba compitiendo, que ya fue como más contemporáneo, pero puedo decirte esos dos. Y de mexicanos, eso me la pones más difícil porque sabes que entre más cerca estén, como que tú eres más exigente. Y entonces para mí siempre ha sido súper importante que un buen deportista, aparte de buen deportista y las medallas y todo esto, tenga la otra parte que es ser una buena persona. Y entonces no siempre lo encuentras las dos cosas. Y como una persona íntegra y aparte pues ser un súper mega medallista. Claro. Hay muchos deportistas que admiro en la parte deportiva, pero pues ya luego nos decepcionan un poco en la parte profesional. Entonces, por eso quería quedarme con estos dos. Ok, ok, te la vamos a pasar, te la vamos a pasar. Oye, ahora cuéntame un poquito, bueno, sabemos que pues incursionaste en la política, también pues muy de la mano de la juventud, del deporte, en fin, cuéntanos brevemente cómo ha sido tu transición a este otro mundo de la política también, que es algo como muy especial, muy diferente, ¿no? Pues sí. Mira, yo regresé de España de ya terminar mis prácticas profesionales allá de la maestría en el 2015. Y antes de irme para allá, ya había incursionado en ese tema. Fui directora del Instituto de Juventud y Deporte Municipal. Después me voy a España y bueno, a estudiar algo que se relacionaba con eso, porque pues haber estado inmersa en el deporte toda la vida, pues era lógico
quería hacer algo en el deporte, pero en la parte administrativa. Entonces me voy para allá, termino lo de la maestría, regreso en 2015, como en agosto del 2015, y en octubre de ese mismo año, pues ya estaba viviendo acá en mi querido estado, y me hice cargo, fui directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte durante 3 años casi. Después de ahí me voy al proceso electoral del 2018 como candidata a diputada federal y después regreso otra vez a integrarme a cuestiones un poquito del gobierno con algunos programas que se trataba ya no solo era el deporte, sino era un programa por la paz de Michoacán, que evidentemente incluía deporte, pero era cultura, era educación, era Algo más integral. Algo que abarcara más, exacto. Y trabajé en eso en algunos meses y después he seguido acá como ayudando en ese tipo de temas, como ya muy sociales, más humanos, más integrales. Y en este preciso momento de lo de la pandemia y todas estas cosas que ya tenemos 2, 3 meses, estoy, aparte de esto que te conté al principio, que estamos haciendo con un grupo de personas voluntarias, ayudando a otros ciudadanos, a otras personas que la están pasando mal, estoy, o he estado trabajando en emprender, en, no sé, algún día, aparte de mis intereses en el tema público, de la administración pública, me visualizo como una empresaria exitosa. Entonces, he estado trabajando en ello y te voy a dar un poco la primicia también. Ándale, sí. Esperando que pase un poco todo esto, voy a dar a conocer o voy a lanzar, digamos, mi fundación, que es un tema también que siempre me ha gustado y es algo que lo tenía un poco en el cajón porque pues no podía hacer como, no le podía dedicar tiempo si estaba haciendo otras cosas, pero siempre tuve la inquietud de tener mi propia fundación y entonces, si no es a finales de este año, será a principios del próximo año donde pues ya va a empezar como oficialmente a trabajar. ¿Y qué tiene que ver con toda esa vocación de servicio que me imagino de la que nos has estado hablando, de ayudar a otras personas, ¿no? Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver, claro, también este sentimiento que les compartí hace un rato en mi carrera deportiva, cuando las cosas se complican, también me gustaría, tiene como 3 vertientes, ¿no? Una es como Claro. más social, la otra es el tema de eventos y este tipo de cosas, y la otra está enfocada 100% al deporte, a los deportistas. Siento que no hay un ente o una fundación o un programa o algo que se dediquen a apoyar exclusivamente a los deportistas, ayudarlos en cualquier situación que estén viviendo, como por ejemplo la que días anteriores, los momentos que ha pasado Lupita González de caminata, que vivió Paula Pliego en su momento como esgrimista, este tipo de injusticias Sí, y de como que en el camino vas perdiendo deportistas muy valiosos y nadie hace nada, ¿no? Entonces a mí me gustaría hacer algo en ese tema. Bueno, pues mucho éxito. Estamos seguros que lo vas a llevar a buen puerto y bueno, en lo que VM también te pueda apoyar, pues cuenta con ello. Seguro que sí. Muchas gracias. Oye, y bueno, nos quedan 2 preguntas. La penúltima es, y de esto es de lo que pues, hemos venido hablando, ¿no? Pero, ¿qué valor importante en tu deporte has aplicado en tu vida profesional o en tu vida personal? Ese valor que para ti fue importante en tu deporte. Son muchos, pero podría decir, solo es uno, puedo decirte 2. Sí, dime, sí, claro. Yo creo que uno
un poco también por el tipo de deporte que hacía, pero uno muy importante que a mí me ha ayudado es el valor de la disciplina. O sea, tú tienes que comprometerte con algo, ordenar lo que quieres, tener una estrategia y cumplirla. O sea, pase lo que pase, tú tienes que cumplir la parte que a ti te toca. Entonces, la disciplina, yo creo que siempre va a ser muy importante. Tienes que disciplinarte para eso. Y la otra, pues como no todo es tan rígido y tan... A veces hay que improvisar también. El tema este de sentir pasión por lo que haces, porque tienes que disfrutarlo. Si no, si siempre lo sufres o lo estás sufriendo muy constante, no tiene caso tampoco. Claro. La disciplina y la pasión por lo que haces que te permita entregar no solamente la parte cerebral, sino también la parte emocional y lo que le llamamos el corazón, pues, Sí. ponerlo en lo que haces. Ahora sí que ponerle esa pasión a lo que sea que uno hace, ¿no? Es como el motor, ¿no? Te tiene que gustar. Claro. Sí. Perfecto. Oye, y para la última pregunta, te voy a preguntar lo de la anécdota que nos querías contar, al principio del campeonato mundial. Es del campeonato mundial, ¿cierto? Sí, sí, Ok. sí. Entonces, si quieres, porque bueno, la pregunta era que, pues, a ver, danos un mensaje o un consejo. Yo creo que no la sé, pero me imagino que esa anécdota nos va a ayudar mucho pues, como una buena lección para todos los que nos están escuchando. Ok. Entonces, ahí les va. Sí. Bueno, estábamos en el Campeonato del Mundo. Fuimos pelea por pelea, paso a paso. Si mal no recuerdo, fue Holanda, Francia, hoy se me va uno, Alemania, me parece, Tailandia, China. Cuando cuando gano el primer combate fue como, bravo, ¿no? Todo el equipo está en las gradas, la gente que está apoyando. Bravo, ganó su primera pelea en un campeonato del mundo, felicidades. Salgo a la siguiente pelea, la gano, bravo, ganó 2. Y entonces salgo a la tercera y la gano también. Entonces cuando gano esa tercera, eso me llevaba a semifinales ya. Y entonces fue como, ganó la tercera pelea, ya está en semifinales. Entonces con esa pelea ganaba, tenía como bronce asegurado. Entonces cuando va todas las rondas de todos los competidores, en semifinales es como un break, como paras y bueno, te vas al área de calentamiento. Y empiezan, ¿sabes? Ya como tal el Garagara, empiezan las semifinales. Y entonces cuando estoy como preparándome para entrar a la semifinal contra Tailandia, veo que mis compañeros de equipo se bajan de las gradas y entonces vienen hacia mí y me empiezan a felicitar, pues yo ya era bronce mundial. Entonces yo, gracias, pero estoy calentando, me estoy preparando para... No, pero felicidades y muy bien, lo has hecho muy bien, incluso otros entrenadores que iban también, y no sé qué, muy bien, lo hiciste muy bien y bueno, pues ya, ¿no? Pues eres como que la novata del equipo, súper cumpliste lo que tenías que venir a hacer, felicidades. Y entonces yo ahí, cuando empiezo a escuchar eso, le digo a mi entrenador que quería, pues, no sé, como estar sola. Entonces ya él me lleva a otro lado y me puse a pensar que, ¿por qué me estaban diciendo eso? En realidad no me lo estaban diciendo en mala onda, de verdad me estaban felicitando mucho sinceramente. Y yo decía, ¿por qué me están diciendo eso ahorita? O sea, si yo todavía no he terminado. Y entonces ahí caí en cuenta que muchas veces la gente no es malintencionada y no te quiere hacer sentir mal, ni siquiera está pensando en querer limitarte, pero lo hacen a veces sin querer. Y entonces se podrán imaginar los nervios que yo sentía al entrar ya a la semifinal con todo el público, o sea, porque cada vez conforme avanza la competencia se va llenando más el estadio, el auditorio, lo que sea. Entonces los nervios de decir, oye, pero ellos me dicen que ya está bien,
y yo ya cumplí, y otra parte de mí me decía, pero yo quiero más, pero no, ya tampoco te presiones, pues ya está bien, ya lo lograste lo que ni habían pensado que ibas a lograr. Entonces salí con unos nervios y fui perdiendo toda la pelea la fui perdiendo, y faltaban yo creo que unos 15 segundos, algo así, del tercer round para que se terminara la pelea, que hubo como que una pausa, y en ese último round yo dije, bueno, pues está bien, si aquí me quedo, está bien, porque dado como yo venía, pues ya lo logré mucho, pero esta cosa que te decía al principio, yo no me voy a quedar con algo que siento que puedo hacer y no lo voy a hacer. Entonces ya salí ahí como una máquina de tirar patadas, y entonces un punto y otro punto y otro punto en esos pocos segundos, hasta que le di la vuelta y al final creo que por un punto gané esa pelea. Y entonces fue también como que en shock. La otra chica también se quedó un poco sorprendida. Salgo de la pelea otra vez al área de calentamiento, y aquellos que no se habían bajado la primera vez de las gradas vienen a bajarse, ¿no? Para felicitarme y hacerme la fiesta de la vida. Pero como yo ya había pasado minutos antes por esa experiencia, y que me seguían diciendo felicidades, ya eres plata mundial, o sea, wow, ya lo lograste, ya. Y ahora sí, yo solita me alejé y dije, no, a mí me falta una pelea. Y nadie me va a distraer y nadie me va a decir que está bien y nadie... Claro, no pensaba en que quiero ser la primera mujer, no pensaba en eso, solo pensaba que me faltaba una pelea y que tenía que ir por esa, ganara, perdiera, me faltaba esa pelea. Entonces, ya los dejé a ellos festejando ahí, me alejé, y entonces cuando sales a la final, haz de cuenta que en el lugar pues son muchas áreas, mientras son las eliminatorias, y es ya la final, levantan una área, o sea, la ponen así en lo más alto, oscurecen todo el demás, y las demás superficie, y solo enfocan las luces ahí. Entonces tú sales a la final con esto lleno y las luces solo sobre ti. Es una final a la vez por cada peso. O sea, solo es toda la atención del público está en ti. Y entonces, después de venir de ganar esta semifinal con tantas dudas que la gente me andaba metiendo en la cabeza sin querer, pues me llené de confianza, y solo hubo un momento difícil, pero en realidad toda la pelea fue como bastante bien controlada, que fue el momento en el final que yo creo que ha de haber pensado lo mismo que yo en la pelea pasada, que dijo que lo iba a dar todo, y en el último segundo me empata. Nos vamos a punto de oro, y en punto de oro pues es casi que un volado, ¿no? Porque cualquiera lo puede meter. Ya luego la decisión final, y bueno, ya gano esa pelea, y te juro que si para mí fue difícil en ese momento de repente creer todo lo que estaba pasando, pues para mucha gente cercana o que estaba ahí también era como, ¿en serio lo logró? Está ganando el campeonato del mundo. Entonces ya salí de ahí, obviamente, así a festejar, a todo lo que sea, pero la gran lección de ese día es pensar que las demás personas pueden de alguna manera influenciarte, y que al final ellos quizá no sabían que mi ambición sana deportiva era llegar hasta el final, y ellos me decían que con el bronce estaba bien. Entonces, siempre platico esa anécdota un poco porque de repente no solo algunas familias, sino la sociedad mexicana en general somos bastante, o tendemos a ser, está bien, con eso que hagas está bien, no pasa nada, no va a pasar nada si no haces lo demás. O sea, tú ya cumpliste, ya hiciste, ya lo mínimo indispensable que tenías que hacer, ahí está. Y entonces siempre es, diga lo que digan afuera, la exigencia viene de ti, y tú ir más allá. Si tú crees en algo, tú lo tienes que hacer, independientemente de que la gente diga otra cosa. Y entonces esto no solo aplica en el taekwondo, es la gente que tiene una vocación y que quiere hacer algo y no encuentra personas que lo apoyen porque piensan que es
una tontería lo que quiere hacer y aún así tienen que seguir caminando hacia su objetivo porque si ellos sienten en sí mismos que lo pueden hacer, lo van a hacer, independientemente de lo que digan los demás, así sea su propia familia. Es como, tienes una convicción, tienes que cumplirla, no importa lo que pase afuera de ti. Claro. Pues maravilloso, Edna, maravillosa la historia, maravillosa la anécdota y sobre todo la lección, como dices, ¿no? O sea, creer en uno mismo y como nos lo has venido diciendo en toda la entrevista, darlo todo y no quedarte con nada, ¿no? Pues muchas gracias, Edna. Llegamos al final de la sesión. No sé si te quieras despedir de toda la comunidad que nos está viendo, ya para cerrar. Bueno, gracias Ernesto, de verdad, muchas gracias. Aprovecho el foro, la ocasión para dar mi sincero agradecimiento a la UVM por todo el apoyo, el respaldo y la oportunidad que nos dieron a muchos y que siguen dando a muchos deportistas para poder cumplir otro sueño, que es concluir con estudios mínimo de licenciatura, en otros casos maestría y algunos que amenazamos con doctorado también. Muchas gracias por todo eso. Y a toda la comunidad de UVM, siéntanse muy orgullosos de ser lince, siéntanse muy orgullosos de la institución a la que representan, a la que pertenecen y disfruten mucho esta etapa que es tan hermosa, la etapa universitaria. Y por último, decirles que sea lo que sea en el deporte o sea en alguna otra actividad, no permitan que nadie les diga que no pueden hacer algo. Siempre los sueños se pueden cumplir, con lo que ya hemos venido hablando, disciplina, pasión, compromiso, pero den todo de sí y cumplan esos sueños, que para eso estamos aquí, para cumplir nuestros sueños, para cumplir en lo que creemos y llevar a cabo nuestras convicciones. Así que háganlo siempre con corazón y con cerebro, todo se puede. Pues muchas gracias, Edna, por tu tiempo y por compartir con todos nosotros tu historia. Bueno, esto fue todo, comunidad VM. Nos vemos en la siguiente U-Sessions. Hasta luego.